Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este día domingo. Un domingo muy especial, el Día de la Madre. Esperemos que estén pasando un día especial con sus respectivas madres y aquellos que ya no lo tienen, pues bien, también en algún momento darle gracias a Dios por aquella madre que nos tuvo en su vientre, que nos acunó, que nos dio de amamantar, que nos cuidó, que nos protegió y que nos educó en vida. Y hoy el evangelio que nos regala la liturgia es un evangelio maravilloso, justamente hablando de madre. Cuando hablamos de madre hablamos del amor. Hoy el evangelio es el de San Juan, capítulo 13, versículos 31 al 33 y del 34 al 35. Y sacamos este fragmento: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo les he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos. Qué gran misión Jesús entregó a sus apóstoles y hoy nos sigue entregando a nosotros. Ámense, le dijo a sus discípulos. Pero les dijo algo más. Les dijo de qué manera amarse. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y ya sabemos, Jesús amó hasta el extremo, hasta que le duela. Jesús amó hasta llegar a la cruz. Y muchas veces amar en nuestra propia vida hoy es también signo de cruz, de sufrimiento. Ya sea el amor de esposo, de esposa, de padre, de madre, a veces de hijo, pues cumplamos este mandamiento del amor, el mandamiento más importante que nos regala el Señor. Y a continuación ya voy a presentar a nuestro invitado. Me voy a la mesa, señor director, por favor, si me acompaña. Y voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Estamos a nivel eclesial, sobre todo acá en Paraguay, en el año del laicado. Y les habíamos dicho, cuando habíamos hablado en algún momento en nuestro programa de este tema, que vamos a ir generando una serie de programas para ir hablando del año del laicado. Hoy nos acompaña Genaro Fernández. Él es miembro de la Coordinación Nacional de Pastoral de Laicos de la Conferencia Episcopal Paraguaya. También es presidente de la Junta Arquidiocesana de la Acción Católica, es catequista de confirmación de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Genaro, qué gusto recibirte aquí en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Buenos días. Buenos días, Mariano, y a la gente que nos acompaña en estos momentos, en este prestigioso programa, ¿verdad? Muy buenos días, un gusto poder compartir con todos ustedes. Qué gran desafío, Genaro. Ya hace algunos años, cuando yo estaba trabajando en la Arquidiócesis de Asunción, me tocó realizar algunas actividades con Genaro. Este trabajo de la fuerza del laicado en la vida de la iglesia, y qué bueno que se dedique un año al laicado, y me estabas comentando que incluso ya se está extendiendo a otro año. Si podés comentarnos, por favor. Sí, de hecho, digamos, este pedido había venido ya más o menos a partir del 2018. Veníamos tratando en los encuentros bimensuales que realiza la coordinación en diferentes diócesis del país, ¿verdad? Para ir llevando esa iglesia en salida y poder compartir y constituir un encuentro un espacio de encuentro y comunicación de laicos, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto a continuación, por decirlo así, de aquel trienio de la juventud, solicitar a la SEP un año de laicado, ¿verdad? Y se presentó esa solicitud y salió que ya se tenía previsto el año de la palabra, el año de la Eucaristía, por lo tanto pasó al 2022 ese año del laicado. Evidentemente, ¿en qué radica su importancia o por qué queremos, digamos, asumir ese año del laicado? Por el hecho de que nosotros constituimos
la mayoría del pueblo de Dios. Y sabemos que tenemos que asumir ese compromiso de llevar adelante la misión de la iglesia en la parte que nos corresponde y conforme, ¿verdad?, nuestra propia dignidad y carisma. Entonces, hay que asumir para llevar adelante, ¿verdad?, esta iglesia, ¿verdad?, y esa tarea que nos encargó Jesús. Por lo tanto, creemos que dedicándole un año al laicado, la gente se va a sentir invitada, por un lado, animada a asumir ese compromiso y tratar de vivir una auténtica vida de fe, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Es así. Muchos siempre reclaman el clericalismo, dice, además, el clericalismo, el imagen, etcétera, ¿verdad? Ahí estamos viendo el logo del año, enseguida vamos a hablar también de eso. Desde el Concilio Vaticano II, allá en los inicios de la década del 60, comenzó el laicado a tener una participación más activa, no solamente en la vida litúrgica, sino también la Iglesia dice los laicos deberían de encargarse de potenciar y llevar la vida de fe en los distintos ámbitos, como la economía, la política. ¿Cómo estás viendo el laicado hoy, Genaro? Ya, sí. Precisamente la Lumen Gentium nos dice de que tenemos que ocuparnos, ¿verdad?, de las cosas temporales para transformarlos según la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, todas las conferencias episcopales que se fueron desarrollando a partir de ahí recalcan o esperan, no sé, para mí es como una expectativa del obispado latinoamericano de que el laico realmente asuma ese compromiso, ¿verdad?, por su carácter secular propio que tiene que, digamos, atender esos asuntos temporales a partir de la familia, la educación, la política, las comunicaciones, en fin, ese ámbito cotidiano en el cual nos movemos. Ahora, si vos me decís cuál sería la percepción, y teniendo en cuenta los signos actuales que se dan en nuestra realidad paraguaya, ¿verdad?, evidentemente la labor de los laicos no se nota en absoluto, ¿verdad?, porque las decisiones que se toman a nivel que afecten a la mayoría, no se observan los criterios cristianos en esas decisiones. Por lo tanto, la búsqueda del bien común queda reducida a la búsqueda de intereses personales o sectarios. Entonces, nuestro testimonio o nuestra vida testimonial, digamos, en los ambientes temporales, es poco deficiente o no impacta en todo caso, no tiene esa originalidad como para impactar o contagiar a la gente. En el segundo bloque vamos a profundizar un poquitito ese tema del rol del laicado en la vida pública, en la vida social, porque a veces queremos reducir mucho a las celebraciones litúrgicas. Ya. Yo soy católico, me voy a la misa, participo de los sacramentos y creemos que nuestra responsabilidad está solamente ahí. Sin embargo, va mucho más allá. De eso vamos a hablar en el segundo bloque, pero para ir cerrando este primer bloque, me gustaría, Genaro, hablar un poco de la simbología, porque el logo simboliza muchas cosas. Entonces, quiero pedir al señor director si nos ayuda, por favor, a proyectar el logotipo del año del laicado. Ahí está, ahí tenemos en pantalla. Ya. Es un logo interesantísimo con el eslogan: al instante se pusieron en camino para anunciar a Cristo. Sí, a grandes rasgos voy a tratar de dar una explicación. Evidentemente, esa cita se toma del pasaje evangélico de los discípulos de Emaús y viene en continuidad al año de la Eucaristía, perdón, al año de la palabra, la Eucaristía y este año del laicado, ¿verdad? Todos se basaron en ese pasaje evangélico. Bueno, entonces partimos de la base, ¿verdad? Tenemos abierta la palabra de Dios, que es la base, ¿verdad? Y en el centro mismo tenemos a la Eucaristía. Entonces son los dos elementos principales en los cuales
se basa nuestra identidad, nuestro ser, nuestra tarea, nuestra misión en el mundo, ¿verdad? Luego tenemos unos rayos, apenas se notan, pero hay una pequeña... Estamos observando apenas se notan, pero hay una pequeña diferencia que tiene una coloración más... hay un celeste de fondo y unas coloraciones tipo luminosas que indican unos rayos, o sea, la luz de Cristo que ilumina nuestras vidas, que nos guía, que nos conduce, ¿verdad? Entre medio de los dos apóstoles se ve un camino a lo largo que es el camino de la vida misma de cada uno, en donde debemos vivir e insertarnos, y ¿verdad? Los discípulos estaban en camino. Claro, sí, correcto. Hablo al final de ello, ¿verdad? Lo verde significa precisamente la creación, en la cual, ¿verdad?, nos movemos y las figuras de los discípulos, ¿verdad?, los cuales se encuentran con los brazos abiertos en sentido de misión, con el corazón ardiendo, ¿verdad?, después de haber escuchado la palabra y compartido la Eucaristía ahí en Emaús. Y haber reconocido la presencia de Dios. Correcto, ¿verdad? O sea, uno ve una coloración un tanto más intensa y más clara, en donde trata de dar una dinámica de ese arder del corazón de haber reconocido a Jesús, y luego directamente podemos decir en un acto de conversión, ¿verdad?, vuelven a la comunidad a efectos de compartir con ellos, ¿verdad?, esa misión o esa tarea que Jesús nos dejó. Muy bien, el signo del corazón que tiene fuego, ¿sí? Sí, así el mismo. Fuego del Espíritu. Dentro de poco vamos a celebrar el día de Pentecostés. Y es tan importante cuidar que ese fuego no se apague, porque a veces ojos ahí tan imbupama, ojos y nada la fuerza del Espíritu. Y sin embargo, necesitamos avivar ese fuego que lo tenemos en el corazón, y eso solamente se produce si hay un encuentro personal y comunitario con el Señor, a través de su iglesia, a través de los miembros de la iglesia, y a través de eso somos todos hermanos. Nos vamos a ir a la pausa y después vamos a seguir hablando con nuestro invitado de hoy. Él es Genaro Fernández, miembro de la Coordinación Nacional Pastoral de Laicos de la Conferencia Episcopal Paraguaya, y vamos a seguir reflexionando. Y también me gusta mucho, Genaro siempre tiene una visión de autocuestionarnos, y eso es muy importante, de que podamos ser autocríticos y de mirar qué no estamos haciendo bien como laicos, qué necesitamos hacer para mejorar, y no quedarnos solamente en la autocrítica, sino a partir de esa reflexión y de encontrar debilidades, bueno, cómo corregirlo y cómo potenciar las fortalezas de los laicos en la vida de la iglesia y en la vida de la sociedad. Ahí está nuestra misión también. Nos vamos a la pausa, ya volvemos enseguida aquí en Desde la Fe, a través de GEM, en este día domingo, Día de la Madre. Seguimos en Desde la Fe a través de GEM en este día domingo, hablando de la importancia del año del laicado. Estamos con nuestro invitado, él es Genaro Fernández, miembro de la Coordinación Nacional de la Pastoral de Laicos de la Conferencia Episcopal Paraguaya. También es presidente de la Junta Arquidiocesana de la Acción Católica, catequista de confirmación de jóvenes de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Genaro, hablábamos al ir a la pausa de la importancia de tener el fuego ardiendo, y para que ese fuego siga ardiendo como los discípulos de Emaús, ¿qué necesitamos hacer los cristianos, los católicos? Sí, voy a recurrir a una expresión que utilizaba el padre Humberto Villalba allá en las misas en Perpetuo, ¿verdad? Solía decirnos: no dejen morir al espíritu por inanición, en el sentido de que pudiendo hacer algo por los demás, ¿verdad?, tratar de ser útiles, dejar de hacerlos. Es decir, sería
como el pecado de omisión. No hacer lo que debemos hacer y que podemos hacer y está a nuestro alcance. Concretar esa nuestra fe a través de acciones como tal, ¿verdad? Concretas en nuestra vida cotidiana con relación a los demás. Entonces, esa es una manera de vivir. Y evidentemente, por sobre todas las cosas, tratar de vivir el verdadero sentido de la Eucaristía, en donde esa familia de Dios, hijos e hijas de Dios, se reúnen para compartir y celebrar, ¿verdad?, las mesas de la palabra y de la Eucaristía, para entrar en comunión con Jesús y entre todos nosotros, ¿verdad? Y Jesús que nos introduce en el seno de la Trinidad, es decir, ya nos, digamos, nos hace entrar o nos hace participar de esa vida divina. Y esa experiencia de comunión, ¿verdad?, que vivimos y que sentimos, salir a comunicar a toda la humanidad a través de nuestro testimonio de vida. Entonces, esa es la manera concreta en que nosotros nos vamos nutriendo y vamos avivando ese fuego que estábamos comentando recién, tienen esos discípulos, del encuentro, de esa comunión con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Genaro, otro tema que estábamos hablando durante la pausa es a veces el laico que le cuesta vivir la comunión, el laico que le cuesta la disciplina, el laico que quiere vivir a su manera, ¿verdad? Soy católico, pero soy escuela de maneras y lo mitad, ¿verdad? ¿Qué podemos decir al respecto, Genaro? Bueno, lo que yo entiendo es que no fue evangelizado y no tiene esa experiencia de Dios, ese encuentro personal con Jesús. Por eso tiene o persiste en una manera de ver las cosas. Nuestro Papa Benedicto XVI dice, y lo repite nuestro Papa Francisco en Evangelii Gaudium, uno no empieza a ser cristiano, dice, por una decisión personal o una determinación ética, sino por el encuentro, ¿verdad? Con una persona que cambia, ¿verdad?, el sentido de la vida y con ello una orientación decisiva. Entonces, esa es una experiencia fundamental, creo yo, y lo digo a partir de lo que siento, ¿verdad?, para que uno empiece a mirar de manera diferente y realmente sentir que Dios hizo tanto por uno, ¿verdad?, que uno lo que siente y que lo que le desborda, primero es comunicar esa alegría y segundo, se siente comprometido a corresponder, ¿verdad?, a ese amor recibido. ¿Y cómo? Directamente Jesús te dice, a través de los demás, en los cuales Él se identifica. Entonces, esa es la manera. Y el que te dice o el que persiste en una posición en que dice, no, yo sé tu llama, ya no cambiamos a Veima, yo entiendo a mi manera, ¿verdad? Porque no tuvo ese encuentro personal. Entonces, la idea es, o sea, lo que nosotros proponemos y en el año de laicado entre los objetivos, y también lo hace así la Asamblea Eclesial, es precisamente tratar de que cada uno llegue a esa experiencia, a ese encuentro personal con Jesús, para que a partir de ahí, bueno, cambie de rumbo, ¿verdad?, y vea las cosas como los ve Dios, ¿verdad? Decíamos hace rato de que la Iglesia se fue abriendo a la participación de los laicos, porque anteriormente, sobre todo preconcilio Vaticano II, el cura hacía todo en la parroquia. El cura manejaba la plata, el cura daba la catequesis, el cura celebraba los sacramentos, obviamente, pero después hubo una serie de cambios que permitieron una participación laical muy importante. Ahora, por ejemplo, existe lo que se llama el Consejo Económico en las parroquias, existe el Consejo Pastoral, que está integrado por varias personas, y en su gran mayoría personas que se van formando en la vida de fe, incluso algunos tienen ya licenciatura en distintos ámbitos de la Iglesia. Qué importante es esa participación del laico en la vida eclesial, Genaro. Después vamos a hablar incluso en la vida social y política también. Ya, correcto. Es que es una necesidad, por un lado, porque, como dijimos, los laicos somos la mayoría del pueblo de Dios con relación a la jerarquía,
a los consagrados, a los religiosos y religiosas, y es necesario, ¿verdad?, que la capacidad del laico, ¿verdad?, y que respondiendo a su compromiso y a su misión, forme parte de esas decisiones y ayude, ¿verdad?, en la cura pastoral de la parroquia, al párroco, integrando, ¿verdad?, tanto ese consejo económico como consejo pastoral para llevar adelante todo lo que es esa cura pastoral de la parroquia, porque probablemente antes también el párroco podía llegar a todos, a administrar los sacramentos a todos, etc. Ahora con la cantidad de gente que hay tampoco es posible. Entonces, por un lado hay una necesidad natural y por otro lado es que tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Porque tenemos que ejercer nuestra corresponsabilidad. Eso viene a partir del Concilio Vaticano II. Entonces, se tiene que dar necesariamente, ¿verdad? Y está entre los objetivos también del año del laicado que cada parroquia, ¿verdad?, tenga, digamos, conformado su consejo económico como su consejo pastoral para colaborar con el párroco en su labor. Están también los laicos que a veces utilizan a la iglesia incluso como una fachada, ¿verdad? Sea Hamisahabe, ¿verdad? Y ahora quiero aterrizar el tema del laico en la vida pública y sobre todo en la vida política, ¿verdad? Porque tenemos a veces ex alumnos de colegios católicos, ¿verdad?, que llegan a cargos importantes, ya sea electivos o no, y que en el momento de ejercer su vida pública con decisiones desde la visión cristiana, a veces desfallecen, Genaro. Sí, según otro compromiso muy fuerte del laico. Sí, según datos estadísticos, más o menos 95% de la población paraguaya es cristiana, de los cuales alrededor 88% dice que somos católicos. Suponiendo que entre 70 y 80% de nuestros políticos sean católicos, de acuerdo a lo que decís, ¿verdad?, desfallecen en cuanto a decisiones, entonces la labor que tenemos es precisamente muy grande, cómo revertir esa situación. Una iniciativa que se está dando es y que se insiste mucho, tanto a partir de los obispos, ¿verdad?, como de parte de los laicos, es el fortalecimiento de la democracia y la participación política. Se reclama mucho la participación política del laico, ¿verdad? Y se dice que por sobre todas las cosas, entre algunas medidas a tomar, es que el laico que participe en política no sea abandonado, sino que sea, digamos, acompañado por su comunidad, de manera que vele por el buen ejercicio de su función, ¿verdad?, el buen ejercicio, que le sirva de soporte, de sostén, y permanentemente lo esté acompañando de manera que no desfallezca en ese momento de tomar esas decisiones, ¿verdad? De acuerdo a esas reuniones que tenemos bimensualmente, bueno, y que ahora podemos continuarlo porque 2 años no pudimos por la pandemia, ¿verdad? Nos enteramos de que hay varios movimientos que tienen formación política para aquellas personas, o sea, a la gente interesada y para aquellos que deseen activar en política. Y también de que algunos concejales, ¿verdad?, algunos candidatos a concejales salieron ya de algunos grupos. Eso es, digamos, una de las, digamos, actividades concretas que se realizaron en ese sentido. Particularmente yo en mi clase de catequesis, ¿qué le digo a mis alumnos, verdad? Les digo que por sobre todas las cosas nosotros, al desarrollar todos estos encuentros, ¿verdad?, porque así se llaman, encuentros del IBC, estamos tratando de cargar su base de datos con criterios cristianos, de manera que cuando ellos lleguen a lugares en donde puedan tomar decisiones que afecten a la mayoría, lo hagan siempre buscando el bien común,
a partir de esos criterios cristianos. Esa por lo menos, digo yo, es mi contribución personal en ese aspecto de la catequesis en cuanto a la formación de nuestros jóvenes. Sin duda hay mucho de qué hablar y ya Genaro nos decía de que incluso el año del laicado se va a ampliar, si es que dentro de un tiempo estamos a disposición de recibir a otros invitados incluso, o si querés venir vos, Genaro, para seguir hablando de este tema y sobre todo de actividades centrales que ustedes irán desarrollando durante el año que te parezcan importantes que compartas con la audiencia de GEM. Sí, nos comunicaron, ¿verdad?, de que en marzo pasado la SEP decidió prolongar, digamos, el año del laicado 2023, por cuanto que el 2022, ¿verdad?, octubre de 2021, agosto de 2022, se le da, por decirlo así, plena manija al proceso diocesano sinodal, ¿verdad? Entonces, todo el mundo está participando, nosotros también como coordinación, no solo en nuestras parroquias, sino también en los encuentros bimensuales, estamos tocando todos esos 10 ejes temáticos, comunión, participación, misión, toda una serie de cosas. Entonces, ellos vieron, dada la importancia, ¿verdad?, prolongar al año 2023, ¿verdad? Y entonces, digamos, a partir de agosto, septiembre, se darían, por decirlo así, inicio a las actividades propias. Hay 4 objetivos que son, primero, digamos, fortalecer el sentido de pertenencia a la iglesia, pueblo de Dios, para vivir una auténtica vida de fe. Porque te comento rápidamente, eso había surgido del Congreso de Laicos en el 2019, primer Congreso de Laicos, primer Día Nacional del Laico festejado el Día de Cristo Rey, 24 de noviembre del 2019. 11 precongresos, un congreso central y salieron una serie de situaciones que hacen a la dimensión o al ser del laico. Y ahí surgieron esos temas. Dijeron, bueno, la gente no se siente miembro de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? De alguna manera, fortalecer ese sentido de pertenencia. Vos sos del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Hacete esa idea, ¿verdad? Bueno, después, poca formación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, formar a la gente para que pueda participar activamente de la vida de la comunidad y a partir de ahí afrontar esos desafíos que nos presenta la realidad del país y de la iglesia y transformar esa realidad. Otra cosa, nuestro testimonio en la misión no es suficiente, como estábamos hablando hace rato. ¿Qué hacer? Bueno, despertar esa conciencia misionera para que, como dice Aparecida, por desborde de gozo y alegría comuniquen, ¿verdad?, el don del encuentro con el resucitado. Y por último, propiciar la comunión o la unidad de los diferentes laicos, digamos, de parroquia, de movimientos, otras asociaciones, a efecto de buscar la unidad de la Iglesia de Jesucristo. Bueno, y en base a eso se están viendo actividades como precongresos, misiones, formación en DSI. De hecho, estamos haciendo un curso virtual de DSI con la Cevitepal, ¿verdad?, propiciado por la coordinación y que está siguiendo una partida de personas, ¿verdad? Y así. Y se van a lanzar 5 subsidios que hacen la identidad del laico según el bautismo, cómo era la Eucaristía, la palabra y la Eucaristía en la misión, laico protagonista del bien común, el laico llamado a vivir en sinodalidad y nuestra misión en la iglesia. Son que van a ir ayudando y guiando esas actividades propias. Excelente, Genaro, muchísimas gracias por este tiempo. Estuvo así con nosotros Genaro Fernández, miembro de la Coordinación Nacional de Pastoral de Laicos de la Conferencia Episcopal Paraguaya. En otro momento vamos a seguir hablando de este tema. 20 segunditos. Decirles a todas las mamás aquí de nuestros compañeros de trabajo, los que están trabajando en distintos sectores, muchas gracias por ser mamá y muchas felicidades en este día. Y a ustedes, mamás, que nos están viendo, gracias de todo corazón por darnos vida, sobre todo. Que tengan un excelente domingo en familia. Gracias.